¡Holis! Queríamos grabar con la Nina, pero la Nina no está. La segunda parte del duelo, cuando empezamos a grabar, cuando grabamos la primera parte, el Milo todavía estaba. Y fue, creo que 24 horas antes de que decidamos dejarle ir. Así que estamos viviéndolo a flor de piel. No sé si estoy utilizando las palabras correctas. Y hoy nos acompaña una especialista, Ana Arana, psicóloga clínica y deportiva. Y estoy segura que nos va a dar un montón de herramientas, de información que nos puede ayudar a procesar mejor el duelo. Así que Ana, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es la primera invitada, qué emoción. Gracias por venir. ¿Y por dónde empezamos? Bueno, primero la verdad yo te quiero agradecer por invitarme. Creo que todo el personal de salud que trabaja, sabemos las carencias del sistema de salud. Y creo que a veces los podcasts pueden ser una ayuda para personas que no tienen el acceso a un sistema de salud mental. Entonces, este tema es súper importante. También me encantó que quieras hacer de perros, porque bueno, el duelo de personas ya lo hablan y lo rehablan un montón de personas, pero el de perros tal vez no tanto. Y creo que también es un poco... no sé si hay muchos prejuicios al respecto. Ese es un tema que te quería proponer también, como que a veces esta pérdida de animales es como menos permisible que una pérdida de personas. Entonces creo que no hay que evaluarlo así. Y como que en detalle tú dinos como madre de perrunos, cuáles podrían ser como también las diferencias. O sea, como creo que es una pérdida súper permisible, que como yo te decía alguna vez que escuché que dijiste eso en el capítulo 1, puede llegar a ser una pérdida como de un hijo, de un ser querido. Sí. O sea, obviamente yo no tengo hijos humanos, todavía, no sabemos, pero emocionalmente lo había leído y he escuchado, también he tenido la oportunidad de hablar con otros psicólogos y me han dicho que emocionalmente el golpe es súper fuerte. Hay gente que no tiene hijos, ¿no? Hijos humanos. Ajá. Y sus hijos son los perros y la gente se desvive por los perros. Exacto. Entonces, lo que tú decías, ser más permisibles. Y justo te iba a decir, se habla mucho y se respeta más, sí, se respeta más, puede decirse, los lutos o los duelos de los humanos. Uh-huh. Por ejemplo, con el Fer conversábamos, que ahorita me sacaste esta idea. Cuando fallece un familiar o alguien en el trabajo donde él está, y siempre se hace como una colecta para mandar flores, para mandar, yo qué sé, un algo. Y cuando se murió la Llana o cuando se murió el Milo, el Fer dijo, a mí nadie me dijo, ni siquiera me dijeron, no sé, toma un papel ahí que diga, tómate el día. O sea, no vengas a trabajar mañana porque estás reventado. Claro. O tómate ese espacio o mandémosle una flor de $1. O sea, no es tanto el valor, sino como el espacio que creamos, ¿no? Exacto. O sea, mira, desde una parte así como más médica, científica, la pérdida de un perro cerebralmente es igual que a un ser querido. O sea, dependiendo en mayor o menor magnitud, si tienes a ver un perro que está en el jardín, yo digo secuestrado 24 horas y que lo saludas así un ratito, obviamente no vas a sufrir tanto que como es darles el desayuno. Yo, la tuya no sé si va a la escuela, la mía va a la escuela, le llevo abajo para que le recojan a la escuela, jugar, correr, ver que estén enfermos, ver que se sientan bien, tener playdates con los amigos también. Entonces es como que sí es muy distinto primero cómo tratas tú a tu animal o a tu mascota. Pero de ahí, por ejemplo, cuando hay una pérdida cerebralmente, se prenden exactamente las mismas áreas cerebrales. Se activan situaciones como la amígdala, que está encargada del miedo, la tristeza, el estrés. Se activan hormonas de estrés. Hay un sistema que no hablo mucho de ese sistema, pero es como bastante importante saberlo porque, por ejemplo, acariciarle a Nina, a cualquiera de los que estamos aquí, nos genera dopamina cerebral y nos genera bienestar. Si yo por AB dejo de acariciarla a ella porque muere, obviamente mi dopamina cerebral va a caer y yo voy a generar comportamientos que traten como de suplirla. Por eso es que mucha gente se va al alcohol, se va a las drogas, empieza a salir un montón a fiestas, genera una adicción en el scrolling con redes sociales, porque todo eso es para generar la dopamina faltante del perro. O del gato también. Sí, puede ser. ¿Ya? Entonces como que sí,
Y también algo que yo creo que la gente no lo piensa tanto, es como el vínculo que armas con un animal, con una mascota, es muy distinto que el que armas con un ser humano. Porque hay algo de ellos que te entregan que no te entrega un ser humano. Exacto. O sea, es, por ejemplo, una nobleza absoluta y una lealtad absoluta. Algo que yo creo que anhelamos todos los seres humanos, de otros seres humanos, y no lo tenemos. Y no va a pasar. Entonces, la pérdida de un animal es, yo creo que en cierta medida, en esa medida, es hasta peor. Porque nos entregan algo que todos anhelamos en todo momento y muy pocas veces lo obtenemos. Exacto. Sí, justo que eso es lo que mucha gente tal vez no entiende y es como, esto es tu perro y... Es solo un perro. Es solo un perro, ajá, que es súper común. Pero es lo que tú decías, el vínculo, es el que ellos saben cómo estás sin que tú hables. Ajá. Y esto generas, como tú decías, a través de la convivencia con tu perro. Cuando estás presente, cuando sales a caminar, cuando van a hacer ejercicio. Y imagínate si tienes la suerte, porque sí, creo que es la suerte de vivir con que tu perro te acompañe muchísimos años. O sea, el Milo por suerte llegó a los 13.8 meses, así que es un tiempazo para un pastor alemán. Uh-huh. Y el sufrimiento, yo siempre me dije, los seres humanos somos contradictorios. Entonces yo siempre dije que iba a estar el Milo hasta que él pueda valerse por sí solo. Para mí valerse por sí solo es comer, tomar agua, hacer un pequeño paseo y hacer sus necesidades. Yo creo que ahí tienes un estándar de vida manejable. Entonces, por el mismo miedo, ¿no? Porque tú sabes que perder a tu perro es durísimo y entonces, ¿y ahora qué hago? Y el Milo ya no puede pararse. Justo cuando grabamos al día siguiente, la gente le vio y ya no podía pararse. Yo tenía la esperanza de que lo iba a salvar, pero no se dio porque es un proceso de la vida que también sería súper chévere si tomamos este espacio para un poco como que normalizar que la muerte es parte de la vida, es tan natural como nacer. Sí. Es duro, o sea, nadie está feliz, pero es un proceso que se debe cumplir y si es que la vida te regala estos años, creo que hay que aprender a atesorarlos y cuando es momento, dejar ir. Entonces no sé cómo lo verías tú desde una... Bueno, ahí la pregunta que te hacía antes, voy a hacer una mezcla de mi opinión personal con como hechos más objetivos tal vez. Algo que yo creo es que primero vivimos en una sociedad, toda la sociedad occidental está direccionada para tratar de evitar la muerte. O sea, tenemos 1 millón de medicamentos, 1 millón de avances científicos como para evitar envejecer, el botox, o sea, todo queremos negar completamente que todos vamos a ese camino. Entonces, es muy difícil crear ese sentido de naturaleza desde alguien muy pequeño que crece en una sociedad así. Entonces, yo creo que eso es algo que sí tenemos que valorar, tal vez de culturas más orientales, que están muy ligadas a la aceptación y al desapego. Entonces, primero el cuerpo que tienes, no vas a tenerlo siempre. O sea, yo no voy a ser tan fuerte ni tan atlética como soy ahorita. Nunca más. Eso es algo que tengo que aceptar. Conforme pasen los años, van a haber muchos cambios y eso va dirigido a la muerte. Algo que yo les digo siempre a mis pacientes es que la muerte tiene que verse como una transformación. Creas en lo que creas, o si seas ateo, creyente, espiritual o lo que sea, tiene que ser una transformación, tanto para ti como para las personas que dejas atrás. Entonces, de alguna manera sí tiene que haber esa aceptación de transformación de algo. Ya tienes que transformar tu dolor o tienes que transformar la relación que a veces tienes con esa persona que se va o con ese animal que se va. Pero yo creo que eso es algo que se debería educar desde muy pequeños. Que no es que tienes que tener miedo a morir o a la muerte o ver a alguien muerto. O sea, en realidad yo he visto como muchas veces, por ejemplo, a niños pequeños, menores, entre digamos 6, 10 años, hay gente que les dice no lo lleves al entierro del papá o de la mamá porque se va a traumar. De hecho, como que hay una gran falla ahí porque el hecho de que el niño cerebralmente no vea ese cuerpo dejar esa alma o no sé, tu espíritu, crea un vacío donde me ha pasado con, por ejemplo, muchos niños huérfanos que empiezan a tener esta fantasía de que se van a volver a encontrar con sus papás en la calle porque no tuvieron ese momento sentado en la realidad de enfrentarse a la muerte directamente y aceptarla.
y de no verla como algo negativo. Sí, es triste, sí tiene muchos pasos, un proceso muy largo, como el que tú decías en el primer capítulo, dependiendo de quién se trate, pero no se debe negar ni evitar. Idealmente, no es ideal, o sea, porque es muy doloroso, pero idealmente tu perro, tu animal de compañía, el que sea, va a dejar este cuerpo físico, este espacio físico antes que el humano, ¿no? Porque yo creo que muchos dog lovers o pet parents saben que nadie va a cuidar de su perro, gato, caballo, conejo, chinchito, lo que sea, mejor que ellos. Entonces imagínate si pasa al revés. Hay casos que pasan y es súper, súper fuerte. Bueno, una vez que hemos dicho esto, hay lo que, volviendo a lo de, hay mucha gente que se niega a que los perros, y yo he sido también, me costó un montón de años aceptar que el mío tenía osteosarcoma. O sea, fueron años de repeticiones todas las mañanas. Por favor, energía superior a mí, ayúdame con la aceptación, porque la aceptación es un proceso largo. Tú dices, no, no se acepta, mentira. Entonces, igual, si es que hay personas que ya saben y se están acercando a, porque uno se va acercando, como decías, el cuerpo empieza a degenerarse, empiezan las enfermedades, empezar como que a aceptar y a normalizar de que la muerte es parte de y no escapar, porque si uno quiere escaparse, o sea, como lo que te contaba que me pasó, que yo pensé que le iba a salvar a mi perro y le compré 7 cajas de este producto, pero yo sabía desde hace años que el perro estaba en declive, o sea, que la salud va bajando y haga lo que haga, es un proceso de la vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer como para ir aceptando? Porque hay muchas personas que yo he visto que se niegan, incluso yo, y el perro sufre o el animal de compañía sufre, y alargas y es terrible. Mira, algo en lo que se puede como enfocar la gente es que la negación es el primer paso. O sea, es un paso importante porque te da cuenta de que es algo importante. O sea, es una mascota importante, un animal importante, un ser importante para ti. Entonces, la negación es parte de, digamos. El problema es que la gente se queda estancada en la negación porque evita sentir. Y un proceso importante del duelo no solo por la muerte, sino por el aceptar, como tú dices, una enfermedad que entiendes que va a ser crónica o terminal en un animal. Eso conlleva ciertas emociones. ¿Ya? Yo no las pongo como negativas o positivas, yo creo que todas son absolutamente necesarias. Simplemente que si las dejamos de exacerbarse, obviamente van a traer consecuencias negativas. Pero, por ejemplo, en el duelo normal está la ira. Es la segunda etapa del duelo, famosamente conocido. Pero la ira es algo súper importante porque de alguna manera hay mucha gente que dice, pero ¿por qué Dios me está quitando esto? ¿Por qué el universo me está quitando esto? ¿Por qué? No sé, hay mucha gente, no sé, tal vez de nuestra generación, que son ellos y el perro, como yo. Yo soy yo y la Akira. Entonces, claro, si el día de mañana me dicen que Akira tiene una enfermedad terminal a los 4 años, yo también diría, ¿pero por qué? Tendría muchísima ira. Con la vida, o con Dios, o con el universo, con lo que sea. Entonces, o conmigo mismo, tal vez por no darme cuenta, o qué sé yo. Hay que dejarla correr. Todas las emociones son como, digamos, como un río que yo creo que hay que aprender a observarlas determinado tiempo, un tiempo un poco necesario, tal vez ayudándote de un psicólogo, para determinar dónde se origina esa ira, ¿sí? ¿Por qué tú tendrías esa ira específica? Entonces, claro, voy a tomar tu caso. Si es que tú ya has tenido perros enfermos y que un tercero se te venga a enfermar, vas a tener un montón de ira, obviamente, ¿ya? De ahí vendría una parte que es la negociación. Tú tienes que negociar con la realidad. O sea, es algo que no puedes cambiar. Entonces vamos a tener que negociar algo con la realidad. Tal vez esto que tú has dicho de voy a tenerlo el tiempo que sea que él no sufra. Eso es una negociación con la realidad que te ha servido a ti. Habrá otra gente que diga, no, mi negociación con la realidad es que lo voy a dormir el día de hoy para no seguir sufriendo nunca más y que el perro no sufra nunca más y punto. Esa es su negociación con la realidad. Luego viene la tristeza, que es que cuando definitivamente te has separado del resto de emociones y dejas esa tristeza que corre. Llorar, gritar, mucha gente se lanza al piso, mucha gente he visto, o niños a veces he visto que pierden a sus perros y se golpean contra las paredes.
llorando desesperados porque no los pueden traer de vuelta. Ok. Algo bueno de la tristeza es que si la dejas correr y no la contienes, se va a acabar. O sea, no es para siempre. Eso Ya, cerebralmente no se puede tener tristeza una cantidad exacerbada de tiempo, a menos obviamente de que hayas caído en un trastorno depresivo mayor o tengas una distimia o tengas algo que porcentualmente está tal vez como un poco más allá. Pero la gran mayoría de gente tiene los recursos necesarios para atravesar esa tristeza. Okay. Por eso también es súper importante atravesarla con un psicólogo. Okay. Porque ese psicólogo va a determinar qué tan normal es tu tristeza. Si ya está mucho y si ya está poco. Si hay un dicho en la psicología, o no sé si es como un hecho tal vez científico, pero es un dicho también, de que la gente tiene permitido sufrir un duelo 1 año. Después de 1 año es patológico. Okay. Entonces la gente a veces me viene diciendo, pero voy llorando 3 semanas. Y yo digo, pero siga llorando, tranquilo, siga llorando. O sea, siga llorando lo que sea necesario, pero la gente se asusta de sufrir tanto. Eso tampoco está bien. Lamentablemente también vivimos en una sociedad que no te permite ser muy vulnerable. Entonces está mal llorar 3 semanas por tu perro. Está mal llorar 1 mes, 2 meses, pero es normal. Okay. Después de llorar un montón de tiempo, llegarás a la aceptación. Ahí es recién la aceptación. Entonces el problema es que la gente no se compromete con todo esto horrible anterior. Porque claro, es horrible. Entonces la gente no se quiere comprometer con eso. Y además que parece que nunca se va a acabar. Parece que nunca se va a acabar. Porque, por ejemplo, el caso de Leyana fue como un golpe así de repente, y de mañana estaba en la tarde ya no. Con el Milo fue un proceso de años, ¿no? Que yo te comentaba que yo tenía que estar aquí para que el perro pueda salir, que no sé cuánto. Pero aún así, o sea, creo que me demoré más en llorarle tanto al Milo que a la Yana, porque la Yana fue así. Okay. Y el Milo un proceso. ¿En qué punto estoy? Porque te decía, con la Yana fue súper rápido y de repente la mamá siempre me esperaba ahí y le veía en la ventana. La niña ya está aprendiendo también. Entonces yo le veía en la ventana y me movía y la mamá venía súper feliz. Y con el Milo tuve más tiempo para aceptar, pero me demoré como 3 semanas en decir, jamás nunca le voy a leer las orejas a mi perro. Ni las patitas, ni le voy a ayudar a salir, ni le voy a tocar, ni le voy a abrazar. Y entonces en ese momento es donde sabes que estás roto. O sea, ahí aceptas que estás roto. Y eso se demora. ¿Esta es la tristeza o qué es? A ver, yo te escuchaba en el primer capítulo y decías un poco el duelo de Yana. Uh-huh. Y decías que después de 1 año soías bastante triste, ¿sí, no? Ya. Una cosa es recordar algo y ponerse triste. Otra cosa es que tú no podrías ni hacer el podcast, ni trabajar, ni tenerle a Nina, ni hacer nada porque aún le extrañas. Eso sería como algo que llame la atención. Ajá. Por no usar la palabra patológica. Pero sí, patológica. Ya. Primero, un primer duelo de un perro o de cualquier cosa, no sé si se te han muerto personas cercanas. Hasta el día de hoy, espero que todavía el universo no... O sea, Yana fue la primera. Sí. Ya. El primer duelo de una persona, el primero de todo, es horrible. Es lo más horrible. Porque nunca se ha desprendido de algo con lo que nunca más va a tener contacto. Un contacto físico. ¿Ya? Eso es altamente traumático para el cerebro. Y por eso es que la negación del primer duelo es bastante larga. Porque al cerebro le cuesta entender cómo no te vas a volver a topar con ese ser. ¿Ya? Ok, eso de un lado. De ahí viene Milo. Yo creo que esas etapas primeras las pasaste un poco rápido. Porque era el segundo duelo. Y porque tal vez la enfermedad de él te preparó para esas primeras etapas. Yo diría que estás en una mezcla entre, o como un poco solapada, la aceptación y la tristeza. Lo cual es súper normal. Okay. Entonces está bien si de repente por ahí me pongo una música romántica para mi bebé y lloro. Sí. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, pero y te puedo decirlo abiertamente, gracias a tener la posibilidad que tú decías de tener un acompañamiento, he podido también procesarlo mejor. Uh-huh. También me ha abierto a... Sí. O sea, uno tiene que abrirse a, ¿no? Porque si está cerrado, creo que es más duro. Ajá. ¿Y cómo crees que se podría manejar mejor para evitar un poco la negación? Algo, estábamos hablando de un tipo ritual. O sea, por ejemplo, yo te comentaba, y lo he dicho abiertamente, cuando se murió la Yana, llevábamos el cuerpo en el carro y
clavamos el hueco. Hicimos lo mismo con el Milo. Con el Milo siento que cerramos, porque a la llana le dejamos ahí. Siempre quisimos poner un árbol, pero no lo hicimos. Y con el Milo ya te comentaba que fuimos a comprar los arbolitos, pusimos 3 arbolitos, los arbolitos. No he ido a ver, todavía no he ido a ver, no porque no quiera, sino porque no se ha dado un momento. Y se juntan y cavamos, enterramos, sembramos y eso. ¿Crees que hacer este tipo de cosas, actividades o rituales te sirven para ir sanando o...? Yo creo que te sirven para ir aceptando. Okay. Ya, la sanación creo que viene mucho después. Tal vez cuando haya algún aprendizaje, que eso podemos hablar después. Pero para ir aceptando el ritual es necesario. Lo que te decía de que los niños tienen que ver a sus padres enterrados, por ejemplo, o a un hermano pequeño enterrado. A veces he tenido niños o adolescentes un poco de 10, 12 que han visto morir a un hermano pequeño de cáncer. Tienen que verlo porque el ritual es necesario. De hecho, no sé si sabes, pero algunos tipos de chimpancés y de primates en general generan rituales como los nuestros, como los humanos. Por ejemplo, hay muchos chimpancés o bonobos que cargan el cuerpo, las mamás cargan el cuerpo de crías muertas algunos días y luego se desprenden. O por ejemplo, crean como un escenario donde colocan al animal a su congénere muerto y pasan y lo limpian o lo tocan hasta que después lo entierran o abandonan ese lugar donde han dejado el animal. Entonces no es algo solo nuestro, es algo generalizado de los primates y yo creo que es algo que se tiene que reconocer como tiene que haber una razón para eso. O sea, nuestro cerebro de primate necesita hacer eso por algo. Y eso es que tal vez te sienta en la realidad. Te ayuda a aceptar que tu persona o tu ser ya no está en el cuerpo de ese animal, ¿sí? Entonces, como hacen los primates y tal vez buscas videos como que los tocan así, claro, el monito no se mueve ni nada, entonces eso tal vez le ayuda a aceptar que ya no está ahí. Entonces, los ritos son necesarios, no solo el entierro como tú lo has hecho, sino tal vez pueden ser otros ritos. Inclusive yo he tenido gente que escribe cartas a sus animales, que va y hace un ritual en las montañas, como que bota las cenizas en la montaña donde corrían con su perro, o va y entierran al gato, o hacen un montón de cosas, pero yo creo que el rito tiene que ser muy individual. Okay. Si a ti y a tu pareja lo de enterrar fue de ustedes, entonces es de ustedes. Y otras personas tendrán que averiguar qué es lo de ellos. Okay. He tenido gente que bota globos al cielo, he tenido gente que durante una semana entera prende muchas velas en la casa. Bueno, un sinnúmero de rituales creo que haría la gente. Entonces, ¿sí? Los rituales serían como que esta parte del proceso que es necesaria. Sí. O sea, por ejemplo, no hacer el ritual, decir no, yo no puedo verla, no quiero, no es que crees que te genera algún tipo de impacto emocional, psicológico. En parte sí, porque de alguna manera, bueno, a ver, en parte sí, porque el negar una realidad de ley va a traer una consecuencia, de ley. Ahora, va a depender si psicológicamente esa persona tiene muy estructurados sus mecanismos de defensa y tal vez nunca ni se entere de ese peso, o por ahí tiene un poco ahí sus mecanismos de defensa no tan buenos y le va a pesar. Se puede enfermar físicamente, la culpa que puede cargar o una tristeza no procesada, un llanto aguantado. Alguna vez yo tuve una chica que se aguantaba mucho las ganas de llorar. Se aguantaba así mucho las ganas de llorar y siempre, yo me acuerdo en la consulta, como que se atrancaba, así como que no sé, como que se atoraba y se sentía que sus lágrimas estaban ahí en la garganta. Y yo me puse a pensar y dije, a esta chica le va a dar algo en la garganta un día, porque no entiendo por qué hace eso, o sea. Y bueno, con el tiempo fue mejorando, digamos, pero luego de unos años me escribió y me dijo, tengo un tumor en la garganta. Entonces, yo sí creo definitivamente que el cuerpo y la mente no son entes separados, están relacionados completamente. Y sí creo que esas cosas se pueden generar por un sufrimiento psicológico. Entonces he tenido muchos otros ejemplos, pero tal vez es el ejemplo lo más claro que tengo. Y no se aguanten llorar nunca.
Nunca. Ya. O sea, ni si son niños, porque yo veo ahora que les enseñan a los niños a no llorar, pero no llores aquí, aguántate y en la casa lloras. Es como, no haga eso. Y un adulto tampoco. O sea, un adulto también tiene permitido llorar, ser vulnerable. Tal vez como adultos lo calculamos mejor, como con una persona que queremos, en un espacio seguro, pero tenemos que llorar. Hombres y mujeres por igual, diga. Hombres y mujeres por igual. Sí, porque yo creo que, bueno, esto es algo también súper interesante, que a veces como que los hombres son, uno piensa que los hombres son menos sensibles, pero cuando se rompen, yo he visto que lloran más que las mujeres. O sea, Sí, es que yo a veces... patalean y se botan al piso y es una... Es que yo creo que tal vez cuando tienen estos sufrimientos permisibles, a veces lloran en acumulado. Las mujeres tenemos permitido llorar por todo, no importa, ¿ya? Pero un hombre a veces solo por cosas permisibles. Okay. Entonces a veces ese desbordamiento que tiene un hombre puede ser también acumulado de otras cosas. Ok, entonces hombres y mujeres sí están llorando. Que no pasa. O sea, yo justo en el otro podcast les decía que sí, por ejemplo, de ahí se te van los mocos y las babas en un momento que hay que fluir. O sea, te vas a una esquinita y te limpias y sigues. Y si alguien te pregunta por qué, si quieres lo dices. Y si no quieres no lo dices. Claro. Está bueno eso. Si es que alguien te está ahí, sí, pero ¿para qué lloras si solo es un perro? Entonces si quieres, te abres, si quieres, también puedes poner un límite. Ay, Claro. pones un poco de... Sí, eso puede ser un buen ejemplo de límite, porque ante un juicio y yo creo que a veces eso a los dueños de perros, y digo a los dueños de perros que creemos que el perro es un igual, sino un ser superior. Yo creo que está igual, es justo eso siempre. Porque, bueno, yo creo que son superiores en muchas cosas. Si bien nosotros podemos hablar, tenemos un pensamiento más analítico, más elaborado, los perros tienen unas habilidades que los seres humanos no. Y yo creo que solo las personas que hemos convivido mucho y conectado mucho con un perro podemos saber esas habilidades. Yo a veces digo que mi perra ve auras, sabe perfectamente quién es una buena persona y quién no. Yo a veces me he equivocado y le he dado una oportunidad a mucha gente y luego me doy cuenta que Akira tenía razón y que era una mala persona. Entonces, a veces digo que ve el pasado de la gente, Akira, pero sí creo que ellos tienen habilidades que nosotros no. Entonces, todo esto que si es como tratado como un igual y no un perro secuestrado en un patio, es algo como súper importante de reconocer primero. Entonces, reconociendo que puede ser como un igual o un ser superior. Cuando viene una persona y te juzga o te dice algo que tú sabes que no es cierto, te vas a poner a la defensiva. Entonces, algo importante de saber de ponerse a la defensiva es algo que les enseño desde niños. Es que tú tienes 3 razones para ponerte a la defensiva. Una es que ataquen algo que es verdad de ti. Es tu parte de tu identidad y obviamente te vas a enojar. Otra, que te digan algo que es medianamente verdad y te enojes porque no tienes esa capacidad de aceptarlo. Y otra, que te digan una mentira de ti o de alguien más. Pero algo súper importante de esta situación es que yo he visto muchos pacientes enojarse por esto, porque minimizan su sufrimiento, desvalorizan al perro, desvalorizan la conexión que pueden tener. Entonces yo creo que sí es importante trazar un límite con esa gente. O sea, decirle, bueno, está bien que tú no entiendas mi conexión con mi perro, pero no puedes decir esto, o no me gusta que digas esto de aquí. Y simplemente yo voy a dejar este tema aquí contigo. No tienes por qué darle explicaciones. Inclusive hay mucha gente que hace estos límites y le juzgan todavía más, como diciendo, ay, qué amargada, solo porque perdió el perro me dice estas cosas. O yo alguna vez escuché algo que me sorprendió, a qué nivel le llega la gente, pero esta otra persona se enojó y le dijo algo así como, o sea, tú pones por encima tu perro que tratar bien otro ser humano. A mí me pasa eso. Y esa chica le dijo, sí. Y yo así como, se va a convertir en una gran pelea. Pero es un poco sí. O sea, como que obviamente, por lo que hablábamos al comienzo de que un perro te brinda cosas que anhelamos y no tenemos de otros seres humanos, escucha,
comprensión, lealtad, nobleza. No habla también. No te juzga. Entonces, obviamente un perro está por encima de mucha gente. Ay, por favor. Eso es creo que es no sé, algo que pensamos los dueños de perros que tenemos conexión con eso. Ajá, a mí me ha pasado bastantes veces que es como, ay, solo tu perro, y siempre les ves a tus perros como que son, sí son. Y cuando les digo si son, se pone peor la situación. Ajá, se pone peor la situación. A veces como que aborto la misión y me voy porque me ha pasado con personas muy cercanas, entonces una discusión normal no es. No. O sea, es una discusión donde tú puedes empezar a creo que hay que cualquier cosa y creo que hay que elegir nuestras batallas. Ajá. Pero de ley tienes que poner límites con esa gente, porque luego he tenido mucha gente que tiende a quedarse muy callada y es súper permisiva con lo que le dicen, y luego carga con ese sufrimiento de no me defendí y no defendí mi amor con ese perro. Y luego viene la consulta y ya no hay nada que hacer porque esa persona ya se acabó esa discusión y esa persona no la va a traer de vuelta. Y entonces yo te diría que sí, pongan un límite con esas personas, aclárale lo importante que es para ti tu perro, lo bueno y tal vez lo transformador que es aceptar un sufrimiento, un duelo y ya. O sea, si empieza a pelear, es momento de retirarse. Ya. Ahora, antes de cerrar, sería súper chévere que cuando empezamos decías que esta parte de la salud mental creo que recién está considerándose y nos falta un montón todavía, y el ser permisivos con el duelo de los perros también es algo que se está empezando a procesar o a hablar o a tratar. Y para las personas que no tienen la capacidad adquisitiva o que no tienen la posibilidad de abrirse o que simplemente no quieren abrirse o que no pueden, ¿cómo podrías tú ayudarles a navegar si están atravesando este momento? O sea, ¿cómo podrías hacer que sean menos, que sientan menos solos tal vez, o menos capaces, o menos, no sé? ¿Qué podrías sugerirnos o qué nos puedes dar? El otro día le escuchaba una frase que era de un psiquiatra que decía, si eres hombre y quieres sentirte mejor, habla con una amiga. Si eres mujer y quieres sentirte mejor, habla con otra amiga. Entonces, como que las mujeres tenemos esta capacidad de contener al otro y de ser empáticos. Y claro, a ver, una amiga no es lo mismo que ir a un psicólogo, así. Pero si tú estás sufriendo por un duelo de un perro, de un gato o de un animal, a veces yo he tenido gente, una vez tuve un chico que vivía en el campo y tenía un ternero, y su ternero era su vida entera, y eventualmente la vaca murió. Entonces, si tú estás atravesando un duelo de un animal y no tienes una posibilidad, o simplemente nunca has ido al psicólogo y te incomoda y no quieres saber nada al respecto, no busques tal vez ayuda y consejo en las otras personas, porque va a haber estas personas también que te juzgan, sino que siéntete acompañado con gente que quieres. Una amiga estaría bien. Tus papás que tal vez han visto cómo amabas a ese animal, también está bien. La conexión humana sana un montón, ¿sí? Y hoy en día la conexión humana está infravalorada, por no decir otra cosa, donde creemos que la gente es como, no sé, como ir al supermercado y no me gustaste, te desecho. No me sirves, te bloqueo. No haces lo que yo quiero, te dejo de hablar, no te voy a saludar. Entonces, no. Yo creo que sí hay que valorar que los seres humanos podemos contener mucho al otro. Y sería bueno que también empecemos a elegir nuestras amistades en base a eso. En base a quién tiene empatía, quién no. ¿Quién tiene tus mismos valores? ¿Quién no? ¿Quién? A ver, pónganse a pensar los dueños de perros. Si un día tu perro se muere, ¿qué amigos van a estar contigo y cuáles no? Esa es una gran pregunta, por ejemplo. Los que te escriben, yo creo que la gente, porque me ha pasado que hay gente con la que no son los íntimos, pero estuvieron, me dijeron, ¿cómo estás? ¿Te pasó? Y me llamaron, y para mí eso fue como... Claro. Huge, así como... Claro. Increíble. Entonces, es esto, primero conectar con gente y luego seguir estos pasos que hemos hablado. No evitar los sentimientos, dejarlos correr. Ya si se vuelve algo exacerbado y patológico, sí, por favor, busquen ayuda, un profesional, porque la gente no tiene mucha idea como para dónde ir o qué hacer. Y busquen espacios, yo creo que mientras estás sanando, espacios que no te juzguen.
O sea, si vas a estar con una tía que siempre te decía, ay, pero los perros, ay, pero ni se... mejor ni vayas. O sea, ahórrate el mal rato, lo siento, tía, que es un poco menos empática, pero ahórrate por mientras sanas del mal rato y cuídate a ti. Entonces, eso, también que la gente haga cosas que le cuiden a sí mismo, pasar bien, hacer cosas que le gustan, que le nutran, comer cosas ricas, ¿sí? O sea, tú sabes cómo es, por ejemplo, un duelo y un entierro judío. O sea, no es tan traumático como diría yo el católico, es hasta como, yo creo que un poco más como que se celebre esa vida, ¿no? Como que se venera esa vida de alguna manera. Yo creo que el católico, sí, yo creo que el católico es un poquito así como terrible, ya, y oscuro. Exacto. Ya, pero como que hay mucho silencio también en eso, pero bueno, eso depende del ritual. Pero sí, hacer esas cosas. Ya, entonces, te decía, ¿tú crees que se puede, o no sé si de tu experiencia o alguien te ha comentado de su experiencia que uno puede percibir con los sentidos que tu perro está llegando al final? O sea, yo te digo esto porque con la llana, con el Milo, tenían como que emanaban un olor particular. Bueno, mis perros tienen un arito especial, entonces el olor puede ser diferente, pero es como un olor como ya han muerto. O sea, como que ya partes del cuerpo ya están más allá que acá. Y esto no solo con mis perros, justo me acordé del Noah, que era un Akita increíble, ese hermoso perro. Que cuando el perro también estaba agonizando, tenía un olor súper parecido y el perro no tenía una dieta similar a los de mis perros, solo estaba muriéndose. Entonces, yo creo, no sé si es que te ha pasado, si es que algo uno puede desarrollar esta conexión o estos sentidos con el perro desde la parte psicológica, desde la parte clínica. ¿Es posible? A ver, yo creo que, bueno, primero es la primera persona que me dice eso del olfato. Yo tengo un pésimo olfato, o sea, en general, porque tengo una rinitis terrible. Entonces, yo la verdad no olí cuando mi perro estaba muriendo. Lo de mi perro también fue súper rápido. En realidad fue de 2 días y murió con una falla renal que parecía que él tenía como dolor de barriga o algo así. Y el veterinario me dijo que no me preocupe, que ya le iba a pasar, y total, pues no. O sea, era imposible, a menos de que le hubieran hecho como una cosa con contraste, así, imposible ver que el riñón estaba infartado. Entonces, yo la verdad no olí cuando se iba a pasar. Pero sí, yo creo que, hablando de los sentidos, hay un sexto sentido, que es la intuición. Y cuando tú conectas mucho con alguien, inclusive un animal, se despierta esa intuición. Así haya psicólogos y científicos que lo traten de negar, creo que es tapar el sol con un dedo, la verdad. Porque, por ejemplo, yo soñé cómo iba a morir mi perro. O sea, yo soñé mucho tiempo antes que lo tenía en mis brazos y él moría. Claro que mientras estaba enfermo yo ni me acordé de ese sueño y efectivamente así murió. Yo lo cogí para llevarlo a hacer pipí, fuimos a hacer pipí, lo traía y literalmente en el ascensor murió, así, tal cual. Hay muchas otras personas que me han dicho que han soñado, no solo con perros, sino con personas, cómo van a morir. Y de cierta manera también he tenido muchos pacientes que me dicen, ya se va a ir. Ya se va a ir esta persona o ya se va a ir este animal. Y siempre ya se va a ir, como si fueran a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces también yo abro la pregunta de tal vez si están en otro lugar. ¿Quién sabe? Okay. ¿Ya? Pero eso me ha sucedido. Y ahora, Ana, por favor, ¿nos puedes dar 3 sugerencias para procesar mejor el duelo? Ok. Llorar. Estar con otro ser humano. Transformar esa vida o ese dolor en otra cosa, como en un aprendizaje. Ya. Muchas gracias. Estoy segura de que esto le va a servir a mucha gente. Si es que todavía no se han abierto a procesar el duelo, espero que esta información les sirva, esta conversación. Y cerrando con esta segunda parte del duelo, que nos acompaña un especialista, y nos vamos a quedar cortos, así que tenemos una parte 3 en la que vamos a irnos por la espiritualidad, así que stay tuned.